Hola a todos, mi nombre es Constanza García, soy ayudante del ramo de teoría de la cognición y en esta ayudantía vamos a ver el tema de la conciencia. Para eso vamos a revisar dos textos. Primero vamos a ver Dónde estoy de Daniel Dennett y después Cómo es el murciélago de Thomas Nagel. Antes de entrar a los textos en sí, vamos a ver la pregunta de por qué la conciencia es un problema. En primer lugar, podemos ver que es un problema cuando nos tenemos que preguntar cómo puede ser un arreglo de átomos consciente, que es una pregunta que emerge necesariamente cuando traemos de vuelta la mente a la naturaleza, que es en el fondo lo que hacen las ciencias cognitivas. Por otro lado, si lo pensamos nosotros mismos, también podemos ver que no es un tema muy fácil, porque muchas veces podemos decir, no sé, que este lápiz no tiene conciencia, quizá mi perro puede decir que es consciente, y obviamente yo sé que yo tengo conciencia y ustedes son conscientes. Pero si nos preguntamos directamente, ya, tú que eres consciente, dime qué es la conciencia, no puede quedar un poco más bloqueado, así como una respuesta fácil, porque es algo que sentimos naturalmente, pero que a la hora de preguntarnos sobre ello, vemos que no es tan simple como parece serlo a nosotros mismos. Por otro lado, también tenemos el tema con el reduccionismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo surge el interrogante de si es posible reducir esta experiencia subjetiva a un simple arreglo de átomos, simple, entre comillas. En el fondo el tema de cómo se podría reducir la conciencia a la materia. Con este último punto se puede hacer como un link con Dennett, porque es un camino que nos invita a pensar en el texto Dónde estoy, que vamos a revisar ahora. Así que vamos a partir. Entonces, en el texto Dónde estoy, Dennett cuenta la historia de una misión secreta para la cual deberá separarse su cerebro de su cuerpo. Acá tenemos una primera diferenciación, donde por un lado tenemos Hamlet, que es su cuerpo, y por otro lado tenemos Yorick, que es el cerebro. Con esta primera separación, Dennett se cuestiona dónde se encuentra él realmente, porque sigue teniendo la perspectiva o el punto de vista de su cuerpo a pesar que su cerebro haya sido extraído y se encuentra en una especie de tanque en un laboratorio. En este cuestionamiento se plantea tres diferentes alternativas. La primera es, a donde va Hamlet, va Dennett. Esta alternativa la refuta más bien rápido porque si bien cree que puede separarse de su cuerpo actual, no cree que pueda separarse de su cerebro tan fácilmente. Por ejemplo, cree que si se trasplanta su cerebro a un cuerpo distinto, él se encontraría en este nuevo cuerpo, no en el cuerpo antiguo, el cual sería como descartado sin tener a Dennett. Entonces pasamos a la segunda alternativa, que es a donde va Yorick, va Dennett. Si esta alternativa fuera completamente cierta, entonces Dennett se encontraría en el tanque donde está el cerebro. Ahí estaría su punto de vista. Y sabemos que no es así porque él puede ver su cerebro desde afuera. Entonces pasamos a la tercera alternativa, que es Dennett está donde quiera que está. ¿Qué quiere decir esto? En el fondo que se tiene un punto de vista con una ubicación determinada que él podría ir como cambiando. Entonces concluye que está en dos lugares, porque piensa que podría adoptar el punto de vista del cerebro en el tanque con un poco más de práctica o esfuerzo. Entonces esa sería la conclusión de él, que en el fondo Dennett puede estar en estos dos lugares. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente va a la misión y ahí le dan más los detalles, pero Hamlet se desintegra y en el minuto que este cuerpo, Hamlet, no existe ya, el punto de vista se mueve al cerebro, a Yorick, en el tanque casi instantáneamente. En el mismo laboratorio se une después este cerebro a un nuevo cuerpo, el cual llama Fortinbras, lo cual no altera su persona en sí misma, y acostumbrado como a los cambios físicos que es tener un nuevo cuerpo, no altera tanto su personalidad tampoco. Además de Fortinbras, se encuentra en el laboratorio una computadora que se llama Hubert, que en el fondo es un duplicado del cerebro, con cierta estructura y velocidad que recibe las señales del cerebro Yorick de manera paralela. Con este tema de como el cerebro computadora y el cerebro original en el fondo de Dennett, se plantea un poco la problemática de qué pasa si este duplicado del cerebro, Hubert, se une a otro cuerpo. Ya teniendo un poco más claro así o esquematizada la historia que cuenta Dennett, ¿qué podemos sacar de esta? En el fondo se tienen que fijar mucho en lo que dice el punto de vista,
porque Dennett muestra con esta historia que este punto de vista no sería algo intrínseco del cuerpo en sí. Plantea, por ejemplo, con esta computadora cerebro que es Hubbard, que no existe mayor diferencia al comparar con cómo se siente en comparación con el cerebro original. Entonces puede mantener un punto de vista subjetivo exactamente igual, con el mismo tipo de conciencia, en ambos cerebros, el original y el artificial. Y no cambia la experiencia subjetiva al estar en cualquiera de estos dos cerebros. Lo cual lo hace con una especie como de switch o llave, que también ahí lo van a ver los detalles en la historia. Esto también puede llevar a muchas otras preguntas, desde ¿puede un computador tener conciencia entonces? ¿O se puede ser inmortal de esta manera si yo meto todo en una computadora y voy cambiando de cuerpo así cada cierto tiempo? ¿O qué ocurre si los dos funcionan al mismo tiempo? Que es lo que se pregunta mucho Dennett, que en el fondo, ¿qué pasa si hay dos Dennetts? El texto también nos lleva a otra interrogante, que es, imaginémonos si esta historia realmente pasó. Efectivamente, todo lo que dice Dennett es real, se hizo todas estas separaciones, se hizo este cerebro artificial, todo esto pasó. ¿Qué nos dice esto entonces de la conciencia y su posibilidad de la reducción a lo físico? Es como la gran interrogante que puede dejar este texto. Entonces, ya entendiendo un poco lo que nos planteaba Dennett con esta historia, ojalá ficticia, resalta la diferencia que tiene con Nagel, quien negaría esta posibilidad de la reducción de la conciencia a lo físico. Para entender bien esto, vamos a empezar con qué plantea Nagel respecto a qué sería la conciencia. Nagel define que el hecho de que un organismo tenga conciencia significa que existe algo que es como ser dicho organismo para ese organismo. Es una frase un poco larga y quizá un poco confusa, entonces para entenderla bien, esta bibliografía la vamos a dividir en dos partes y así ojalá les quede mucho más clara la idea que quiso plantear Nagel. Entonces, existe algo que es como ser dicho organismo. ¿Qué quiere decir con esto? La experiencia de un organismo X, o murciélago para seguir con el ejemplo, está conectada de manera estrecha con un punto de vista único. Este punto de vista terminado no solamente en cuanto al exterior, sino que es la esencia del mundo interior del organismo y define el carácter subjetivo de su experiencia. Entonces hay algo como ser un murciélago en cuanto existe toda una experiencia fenomenológica murcielaguística, por decirlo así, con un punto de vista único y subjetivo de murciélago, el cual no se puede ni abarcar ni reducir diciendo cómo percibe el murciélago, qué siente el murciélago, si viene un experto y me dice todo el murciélago, o cómo nos parece a nosotros el murciélago. Lo cual nos lleva como en la segunda parte de esta definición. ¿Por qué no nos basta con describir todas estas cosas que le dije antes? Nagel propone que si nosotros intentamos explicar o imaginar la experiencia del murciélago, estamos usando en el fondo el material que nos proporciona nuestra propia experiencia. Pero nosotros no queremos saber cómo es ser un murciélago para un ser humano, sino queremos saber cómo es ser murciélago para un murciélago. Estaría esta como segunda patita de la definición. Entonces, esto según Nagel no sería posible porque nuestra mente tiene capacidades imaginativas que están como limitadas en ese aspecto, entonces los recursos que tenemos no son apropiados para poder entender esta experiencia. Entonces el carácter subjetivo específico de la experiencia del murciélago se encontraría más allá de nuestra capacidad o nuestro alcance. Teniendo ahí más clara la definición en el fondo que da de lo que sería un organismo con conciencia para Nagel, podemos empezar a revisar un poco la postura que tiene respecto al materialismo y las nociones más reduccionistas. Es un tema que trata de igualar harto en el texto, así que lo van a ver con mayor profundidad, pero acá vamos a recalcar 3 puntos. En primer lugar, Nagel cree que no es posible excluir los rasgos fenomenológicos de la explicación física. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el fondo son parte de la experiencia, entonces no se pueden llegar y dejar a un lado. En un segundo punto, Nagel nos dice que el fisicalismo o el materialismo no son necesariamente falsos, sino que es una postura que no puede comprender o que no puede concebir bien cómo puede ser verdad. Es una manera de decir que es falso y no es falso al mismo tiempo, pero
En el fondo dice que si los hechos relativos a la experiencia subjetiva son accesibles desde un punto de vista único, entonces, ¿cómo pueden revelarse en el fondo las características reales de la experiencia a través del funcionamiento físico? Él no ve cómo se podría dar. Entonces, en el fondo, está en contra de esta postura fisicalista. Un último punto es que la reducción a lo físico quiere descripciones más objetivas. Que una descripción más objetiva, menos dependiente de un punto de vista. Entonces, según Hegel, esto no sería posible porque, aunque describe un supuesto método al final de cómo se podría hacer descripciones más objetivas de la experiencia y de punto de vista, insiste en que igual este punto de vista subjetivo no puede ser reducido a lo físico y que es una experiencia que se distingue de lo material. Entonces, sí o sí, la conciencia nos va a alejar del materialismo desde esta postura que nos presenta Hegel en el texto. Eso sería con los dos textos para conciencia. Espero que les haya quedado un poco más claro con la vida ayudantía y en especial lo que presenta Hegel en Cómo ser murciélago. Y nada, nos vemos entonces en la siguiente vida ayudantía. Lean, por favor, los textos, son muy entretenidos, así que ahí ojalá les disfruten mucho.